Dios le bendiga, mis hermanos, poderosamente en nombre de Cristo Jesús. En esta mañana voy a hablar de un tema muy importante y sé que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Shalom para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y voy a hablar de este tema porque ha sido un tema de muchos debates a través de la historia y está relacionado con el bien y el mal. Y será sorpresa que en este día estaré leyendo esta Biblia muy antigua porque contiene muchos libros antiguos, libros perdidos, considerados como libros perdidos o libros apócrifos, libros que no fueron considerados sagrados o inspirados en el canon bíblico, porque la iglesia oficial para ese entonces que tenía todo el poder, no le dio la gana de reconocer estos libros como libros inspirados. Entonces, donde quiera que ellos hacían un análisis y veían que allí había un conocimiento muy elevado, muy superior, relacionado con el mundo de la espiritualidad, con experiencias, donde los patriarcas y profetas, Dios los sacaba de su cuerpo y los sumergía en las regiones de la luz, como primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera, etcétera. Y esos profetas, Dios los sacaba de su cuerpo y los sumergía en esos mundos espirituales para revelarle tanto el pasado como misterio del presente y también del futuro. La iglesia oficial, cuando veía todos estos textos que hablaban de esas cosas espirituales, la quitaron y dijeron, esto no va. ¿Por qué? Porque hubo una guerra durante miles de años entre la religión y la ciencia. Y todo lo que, es más, usted agarraba una hoja de una mata para hacer un té y ya usted por eso era asesinado. En pocas palabras, le quiero decir cómo gobernó la iglesia oficial durante miles de años. Usted agarraba una hoja de una mata para hacer un té y ya usted era tildado de brujo y satanista y la iglesia oficial lo mandaba a asesinar y a matar por eso. Entonces, estos textos antiguos que no fueron considerados sagrados en el canon bíblico fueron apartados, muchos fueron eliminados, muchos fueron quemados cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, cuando se escribieron los testamentos, que fueron cientos y cientos de testamentos, quemaron la biblioteca de Alejandría para así desaparecer la gran historia de estos discípulos de Jesús. Y allí entonces había documentos que revelaban la vida directamente de Yeshua, su vida, su hogar, donde él estuvo, cuando él subió como niño, después que creció a una edad más o menos más adulta, donde él estuvo, donde estudió, cómo llegó a Israel, qué pasó, todo esto quedó oculto y cosas más allá que no quiero decirle ahora. Pero si dijera en esta hora, si dijera en este video lo que Yeshua era, gloria a Dios. Si dijera en esta hora muchas cosas que Yeshua HaMashiach hizo y que él logró en su vida normal como ser humano, ustedes creo que muchos no están preparados para escuchar lo que verdaderamente, quién era Yeshua, quién era Jesús de Nazaret. Porque la iglesia oficial se encargó de erradicar y eliminar todo esto. Entonces, todo lo que contenía un conocimiento que era espiritual muy elevado, se encargaron de
eliminarlo. Y no solamente esto, sino que todos los textos antiguos que hablaban de Yeshua, de ese mensajero de Dios que iba a venir al planeta Tierra aquí a encarnarse y tomar cuerpo humano, lo eliminaron todo. Por eso, cuando aparece en el libro de Juan un texto que dice, este es el que dicen los profetas, de quien habló Moisés, En el libro de Lucas dice, textualmente dice que los profetas y los salmos, tanto Moisés, hablaron hablaron de él. Pero sin embargo, cuando usted va a la Biblia, muy pocos textos hacen referencia a Jesús, a Yeshua. Isaías, capítulo 7, Isaías 53. Algunos salmos aparecen ahí, pero hay que hacer tirando hojas, la mata. Hay que hacer una investigación, un análisis muy profundo para ver si allí se está revelando verdaderamente sobre Jesús. Hacer una exégesis, como dicen por ahí, una interpretación para sacar eso a un rompecabezas. Pero cuando nosotros vamos a los manuscritos antiguos, todos los profetas y patriarcas, todos profetizaron la gran mayoría la venida de Yeshua HaMashiach. Los patriarcas todos, los hijos de Jacob, todos profetizaron la venida de Yeshua HaMashiach. Hasta el mismo Adán, Isaías, de manera no como aparece en Isaías 53, no, allí lo que hay es una sombrita de lo que dicen estos manuscritos antiguos. O sea que la iglesia católica, que era la iglesia que gobernaba para esa época, se encargó de erradicar totalmente todo aquello que tenía un olor a conocimiento muy elevado, superior. Y entonces por eso voy a hablar sobre el bien y el mal, el origen del bien y el mal. ¿Quién hizo el mal? ¿Quién es el padre del mal? ¿Y quién hizo el bien? Y algunos dirían, bueno, el padre del bien es Dios, porque Dios fue que hizo el bien. Y el padre del mal es Satanás, aquel que lo conocen con el nombre de, como le dicen por ahí, el diablo, Satanás, Lucifer, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? La iglesia para esta época, a esta altura a la cual estamos viviendo, por el desconocimiento, tiende a todo lo que se llame tinieblas, decirle Satanás. Eso es el desconocimiento de las cosas, o sea, no tener conocimiento de las cosas. Entonces, en el mundo hay muchos espíritus de las tinieblas, muchísimos, millones, porque fueron muchos seres que cayeron, ángeles que cayeron, fueron muchísimos. Y después de ahí entonces, durante millones de años, el planeta Tierra se ha convertido en un centro de gestación de demonios, porque así que hay que decir. Entonces, todo lo que huele a tiniebla, todo lo que huele a mal, Satanás, Satanás, Satanás y Satanás. ¿Qué sucede? Durante miles, millones de años, han habido en el mundo diferentes caídas, o sea, de seres, de ángeles de Dios, que cayeron, que fueron expulsados de los cielos. Pero, no, al favor, no, hágame silencio. Durante miles de años, hay muchos seres, muchos ángeles de Dios que cayeron. Pero cada caída se dio en momentos determinados por diferentes casos. O sea, unos cayeron por sexualidad,
Otros cayeron por orgullo, otros cayeron porque no quisieron reconocer la creación de Dios al hombre, otros cayeron por la avaricia, otros cayeron por los vicios, los lupanares, los vicios, eh, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? En cada texto de eso que aparecen en las escrituras antiguas, como también se menciona como Belial, también en las escrituras, en los libros apócrifos, aparece mucho lo que es el nombre de Belial. Y aparece también en el Nuevo Testamento, que concordia a Dios con Belial. Entonces, mis hermanos, veo que la iglesia y muchas personas que dan tantas entrevistas, que por el desconocimiento tienden a satanizar todo. Satanás, Satanás y Satanás. ¿Qué les quiero decirle en esta hora? Que no todos es Satanás. No todo tiene que ver con Satanás. Porque fueron muchos que cayeron y cada cual estableció su iglesia acá, sus templos o su fraternidad como logias, por decir así decir. Entonces, veo que cuando una persona está en la brujería, porque hay personas que vienen de diferentes corrientes de conocimiento de ocultismo. No, que yo estuve en una escuela satánica, yo estuve en una escuela satánica, yo estuve en una escuela satánica y yo estuve en una iglesia satánica. Por el desconocimiento. No todas las escuelas de ocultismo tienen que ver con Satanás. No todas las escuelas de ocultismo tienen que ver con Satanás. Lamentablemente el caso. Son diferentes. Muchas escuelas en el planeta Tierra, muchísimas escuelas en el planeta Tierra. Miles de logias de ocultismo, de magia negra que hay en el mundo. Muchísimas. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el bien? ¿Quién originó el mal? ¿Dónde nació el mal? ¿Quién es el padre del mal? Entonces veo que la iglesia, por el desconocimiento, tiende a satanizar ciertos ángeles que cumplen el papel de Dios. Te reprendo, diablo. Te reprendo. No. Hay que tener conocimiento de las cosas. Hay que tener conocimiento de las cosas. No se puede estar todo el tiempo reprendiendo sin saber a quién usted está reprendiendo. Porque hay seres que los creó Dios con propósito y con objetivo. Entonces vamos a ver a través de la Biblia quién es el padre del mal y quién es el padre del bien. ¿Quién es el mal? ¿Quién es el bien? Lógico que ustedes van a decir, el padre del bien es luz, es Dios, porque Dios es el padre de la luz. Y el mal es del diablo porque el mal lo inventó el diablo. Eso dice la religión ahora mismo oficial, porque así que hay que decir. Pero a través de la Biblia, ¿qué dice la Escritura? El Sefer del Bereshit, o libro del principio, Sefer quiere decir libro, Bereshit, principio, el Sefer del Bereshit, dice que en el principio, estas dos con estos virus, mi hermano, le han dado duro a uno. Estos virus que andan no sueltan a uno fácilmente. Le he dado una finca de té, por la gloria de Dios. Mis hermanos, dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Entonces procedió Dios a crear la luz y la tiniebla, y separó Dios la luz de la tiniebla. O sea, Dios creó la luz y Dios creó ¿quién? La tiniebla. Dios creó la luz y Dios creó también la tiniebla. Por así mismo vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y el Eterno, Altísimo Elohim, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea que Dios hizo brotar de la tierra
todo lo que da vida. Y dentro de todo eso que da vida, dice, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Quién puso eso en el jardín del Edén? Dios. Dios. ¿Quién puso el árbol del bien y el mal? Dios. Dios lo puso. Dice Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto fuiste en todo tu camino, hasta el día en que en ti se encontró maldad. La Septuaginta de los 70 dice, hasta el día en que en ti se encontró la injusticia. O sea, refiriéndose a ese querubín de Ezequiel capítulo 28, perfecto fuiste en todo tu camino hasta el día en que en ti se encontró la injusticia, el mal. ¿El problema está en el mal o el problema está en practicar el mal? ¿Cuál de las dos? Reflexión. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Lo tengo. Deuteronomio capítulo 30. Capítulo 30, versículo 15 en adelante. Lo tengo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Yo he puesto, ¿quién dice eso? Dios. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién puso eso delante de ti? Dios. La muerte y el mal. He puesto delante de ti dos caminos, el bien y el mal. Escoge para que viva. ¿Qué quiere eso decir? Que Dios creó al hombre, hizo al hombre para que él tenga ese libre albedrío de él elegir entre el bien o entre el mal. Elegir entre el bien o entre el mal. Vamos a leer también en el libro de Jeremías, capítulo 21, versículo 8. El libro de Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Dice, ya este pueblo dirás, así ha dicho el Altísimo Elohim, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. He aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. ¿Quién lo pone? Dios, no el diablo, no Satanás. Dios pone delante de ti camino de muerte y camino de vida. ¿Okay? O sea, el bien y el mal. Vamos a leer en el libro de Isaías 45. El libro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45, versículo 7. Bendito sea tu nombre, Dios. Ok. Vamos a leer el versículo 6. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Altísimo Elohim, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Quién? Dios. Formó la luz y creó las tinieblas.
Yo soy el único Dios que formó la luz y creó también la tiniebla. Isaías 45:7. Que hago la paz que hago la paz y creo la adversidad. Que hago la paz y creo la adversidad. Por algunos diría, pero qué misterio es esto. Porque Dios no es un Dios que va a crear caos. Dios es un Dios de paz, ¿verdad? Y donde quiera que está Dios, ahí tiene que estar la paz. Ahí tiene que estar la paz. Donde está Dios solo está la paz. Pero también dice, creó la adversidad. Él creó también la adversidad. Yo el Altísimo, Dios, soy el que hago todo esto. Yo soy Dios y yo soy el que hago todo esto. Así, mis hermanos. Entonces, en Segunda de Reyes, del capítulo 22, verso 2, vamos a encontrar un misterio. En Segunda de Reyes, vamos a buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Bendito tu nombre, Dios. Santo sea tu nombre. Segunda de Reyes 22. Segunda Reyes 22. Bueno, se perdió el versículo. Pero el caso se da, el versículo se extravió. Pero el caso se da, es que en Segunda de Reyes aparece el caso de un problema que había entre el pueblo de Israel. Y se hace una reunión en el cielo. Se hace una reunión en el cielo. Y en esa reunión que se hace en el cielo, ahí se está buscando a alguien para que confunda a los profetas, para confundirlo y sembrar confusión entre todos los profetas. Y dice la Biblia, estando en esas regiones de luz, no aquí en la tierra, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Salió un espíritu de ahí, un ángel de Dios. Pues dice un espíritu, un ángel de Dios. Y dijo, yo iré y seré mentira y confusión en la boca de todos los profetas. Y descendió, entonces hubo confusión entre todos los profetas. ¿Qué le quiero decir? Que cuando Dios, como Padre de la luz, quiere Él establecer el caos, Él elige a un ángel designado para eso. Y no es que ese ángel vino, que lo mandó el diablo, que ahí vino fue el diablo. No, no. Ese ángel vino de parte de Dios para él hacer el caos. Porque Dios es el Dios de todo y el todo y en el todo. ¿Me entiendes? Entonces, ese ángel vino para provocar el caos entre el pueblo de Israel. O sea, confusión. Y a veces, cuando hay una confusión, que todo el mundo está confundido, no, fue un espíritu de tiniebla, ahí vino el diablo y se metió, ¿no? Hay ángeles que lo tiene Dios designado especialmente para eso. Así como Dios tiene los ángeles de la muerte para ejecutar su juicio, así mismo tiene los ángeles de la vida, así mismo tiene los ángeles del amor, así tiene los ángeles para ayudar en la finanza, y etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida, Dios tiene sus ángeles para él hacer su obra. Entonces, cuando dice Ezequiel capítulo 28, perfecto fuiste en todo tu camino hasta el día en que en ti se encontró maldad. Estando meditando en mi casa sobre este texto, me llegó una palabra, sé que fue el Espíritu Santo de Dios. Sé que fue el Espíritu Santo de Dios. El problema
en Lucifer o en los ángeles, porque los ángeles de Dios cayeron en diferentes épocas determinadas de la historia. Aparte de que muchos cayeron, otros decidieron venir al planeta Tierra de manera voluntaria para venir a ayudar a la humanidad. Pero el materialismo que hay aquí, esa densidad hacia la materia, de grado de oscuridad que hay en este planeta Tierra, lo atrapó, lo agarró. Entonces, esos ángeles no pudieron ascender y subir. Y todavía muchos están atrapados en las partes bajas de la materia, porque no han podido ascender nuevamente hacia arriba. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Que hasta ahora mismo, actualmente, hay ángeles que caen, que están cayendo, que caen, y otros suben y otros bajan, porque es un misterio. La guerra en el universo nunca se ha detenido. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Porque usted como cristiano diría, yo quiero ir para el cielo, porque en el cielo no hay mal, en el cielo no hay maldad. En el cielo. Sin embargo, la guerra empezó en las regiones de la luz y llegó aquí a la tierra. Entonces, si nosotros, con nuestro pecado que nosotros tenemos, nos llevan al cielo ahora mismo, ¿qué tú crees que va a pasar de nosotros? ¿Qué les quiero decir con eso? Que con el ego que tenemos nosotros bien tragado, ahora mismo, si a nosotros nos llevan hacia las regiones de la luz, con el ego bien tragado que tenemos, la vida en esas regiones va a ser un infierno. ¿Qué te quiero decir? Que el cielo puede ser el infierno para nosotros y el infierno puede ser el cielo, dependiendo de nuestro estado de nivel de conciencia, dependiendo de nuestro estado espiritual y dependiendo de nuestra vida con Dios, dependiendo de esa presencia que uno tiene que buscar en Dios, dependiendo de esa integridad que uno tiene que tener con Dios, porque el cielo puede ser el infierno para ti y el infierno puede ser el cielo para ti, todo un dependiendo de nuestro estado espiritual, porque el reino de Dios, ¿dónde está? El reino de Dios está aquí. El reino de Dios no está en los cielos, el reino de Dios está aquí. Por eso dice Mateo capítulo 6, verso 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Por qué? Porque el reino es aquí. En el conocimiento cabalístico del árbol sefirótico, que muchos lo conocen, los que han estudiado Kabbalah, se dan cuenta que Marcú, como se le dice, el universo está compuesto es como un árbol, es como un árbol. Entonces, ese árbol empieza desde arriba. Entonces, en la parte de arriba del árbol sefirótico, aparece Ketel. Y entonces viene descendiendo hacia abajo. Ketel, Yeshua, Binah, Ketel, Yeshua, Binah, Shomá, etcétera, etcétera. Hasta que viene así descendiendo. No recuerdo ahora mismo porque hace tiempo leí un poquito de Kabbalah sobre el árbol sefirótico, pero viene descendiendo desde el Ketel, que es el Padre, donde está el Padre, desde el Ketel, bajando hacia abajo, descendiendo, pasando por Binah, pasando por Yeshua, pasando por Tiferet, etcétera, etcétera, hasta llegar acá, a la parte más baja de la materia, de la densidad de la materia. ¿Y cuál se le pone entonces? El nombre que aparece abajo, en la parte baja, es Malkut o Malhu, o sea, el reino, Malkut o Malhu, como se dice, significa reino. Entonces, ¿dónde está el reino del Padre? El reino está acá. Lo que pasa es que el pecado, nuestra decisión que nosotros tomamos, o sea, seguimos el mal, porque el problema no está en el mal, sino en lo que nosotros hacemos. Por eso, analizando Ezequiel capítulo 28,
del verso 15, perfecto fuiste en todos tus caminos hasta el día que se encontró en ti el mal. Entonces la Septuaginta dice, hasta el día en que en ti se encontró la injusticia, hasta el día que en ti se encontró la injusticia. ¿El problema está en el mal o el problema está en la injusticia? Voy a explicar. El problema no está en el mal, el problema está en la injusticia. Entonces, cuando se hace injusticia, fue cuando este ángel que fue expulsado cambió, o sea, tomó una forma de disciplina contraria a la que Dios le había dictado, a la que Dios le había dado. Porque el problema no estaba en el mal, porque el mal quien lo hizo fue Dios. Quien puso el mal delante de ti es Dios. Quien puso el bien delante de ti es Dios. Y repito, quien puso el mal delante de ti es Dios. Pero el problema está en el mal o el problema está en ti. ¿Cuál de las dos? El problema está en mí. ¿Por qué? Porque la vida te pone a tomar decisiones. La vida te pone el bien, el mal. Pero si decido hacer el bien, que practicando la justicia, excelente. Pero soy tentado con las dos cosas. Porque mientras cuando estoy en el centro, aquello mi conciencia, el Espíritu de Dios, me reprende y me dice, haga esto. Pero por otro lado, algo me dice, no lo haga. Hazlo. Este dice, hazlo, no lo haga. Hazlo, no lo haga. Hazlo, no lo haga. Es una guerra. Entonces, el problema no está en esto, ni el problema está en esto. El problema está en mí. Porque si alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie, ni Él es tentado de nadie. Sino que cada cual es inducido por su propia concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia, es lo que está dentro de ti. Y esa concupiscencia es cuando uno busca sus propios aprovechamientos personales en lo que a mí me conviene, para mí, no buscando lo que conviene para Dios, el bien para Dios, con amor para los demás, sino buscando en lo personal lo que me conviene a mí como persona. Entonces, lo que me conviene a mí como persona, que alimenta mi ego, lo que quiero, ambición, dinero, orgullo, arrogancia, codicia, celo, robo, engaño, mentira, etcétera, etcétera. Lo que a mí me conviene, eso yo elijo ser. Entonces, esa concupiscencia, cuando que está en mí, soy inducido por esa concupiscencia. Entonces, la concupiscencia concebida, entonces, se gesta como si fuera un vientre espiritual. Se gesta, entonces, concibe el pecado. O sea, engendra el pecado y da el pecado, que es algo más allá del mal y algo más allá del bien. No sé si me están entendiendo. Explico de nuevo. Cuando nosotros somos conducidos por nuestra concupiscencia, el mal está ahí y el bien está ahí, pero yo elijo lo que a mí me conviene, a mí como persona, para mi beneficio personal. Y a eso lo que a mí me conviene, lo justifico con una máscara de santidad y lo justifico con una máscara de cristianismo. Entonces, hago lo que a mí me conviene. Entonces, esto da como resultado la creación de un demonio que se crea, pero primeramente se gesta en el vientre espiritual, más tarde entonces lo engendra y da luz. Ese demonio, el cual es conocido con el nombre de pecado, pero es un demonio. Entonces nosotros parimos y engendramos un demonio por nuestra concupiscencia, porque quiero lo que a mí me conviene. Entonces, da por resultado la creación de algo más infernal, de algo más grotesco, de algo más feo y horrendo que pueda haber existido. Entonces, soy la creación de demonios. Entonces,
El problema no está en el mal, porque el mal lo puso Dios. El problema no está en el bien, porque el bien lo puso Dios. ¿Dónde está el mal? En mí, porque soy inducido por mi propio ego en lo personal a lo que a mí me conviene. Entonces doy como resultado la creación de algo que es conocido con el nombre de infratiniebla, porque Dios fue que hizo la tiniebla. Yo soy Isaías 45, yo soy el hacedor de la luz y de la oscuridad. Yo soy el hacedor de la luz y de la oscuridad. Isaías 45. ¿El problema está en la oscuridad? No. ¿El problema está en la luz? No, en uno. Porque cuando soy inducido y caigo en la oscuridad, entonces entro en una forma de disciplina, una forma de vida contraria a lo que Dios me ha dictado. Por eso es que cuando leí Ezequiel capítulo 28, es que se me revela y se me dice, no, lo que pasa es que cuando ese ángel que fue expulsado entra en indisciplina, o sea, cambió todo lo que Dios le había dado, lo cambia y opta por otra forma, por otro estilo de vida, por otra forma de vida en rebelión. Entonces, olvida los estatutos divinos, entonces al seguir esa forma de disciplina de vida, entonces cae en la injusticia, cayó en la injusticia, porque el mal como mal siempre ha existido, el bien como bien siempre ha existido, porque Dios es el hacedor del bien y el mal, y Él es el hacedor de la luz y de la tiniebla. Entonces, el mal siempre ha existido, porque es que ese Dios que creó el universo, Él no te va a dictar a ti, mira, este es el bien, y lo único que tú tienes que seguir en tu vida es el bien. Y esto es lo que yo le doy a ustedes. Cuando Dios hizo las criaturas de todo el universo poblado, Él puso sus leyes, el bien y el mal. Y le dijo, si siguen este camino, este será la consecuencia. Y si siguen este camino, este será el resultado. Pero el problema no está en eso, que es el mal, porque somos tentados. Pero el problema no está en la tentación, porque sin tentación no hay ascensión. O sea que sin tentación no hay crecimiento. Por lo tanto, cuando el Padre de la luz universal, el Padre del todo, crea el universo, Él le da sus leyes a los ángeles. Pero no le dice, mira, esto es el bien. Y esto yo lo que le entrego a ustedes. Y más de esto existe más que el bien. Veríamos a ese padre como un dictador. Porque al final, todo resulta canzón al final. Porque dice un dicho, canta la belleza, cansa. Entonces, ¿qué sucede? Están ahí. Y si los ángeles vieran al Padre como aquel que dicta, esto es el bien y solamente esto tienen que seguirlo obligatoriamente, entonces sería una carga para todas las criaturas del universo. Entonces el Padre crea el bien y Él crea el mal, y crea el mal y lo pone ahí para que, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que no lo vean a Él como un dictador, como aquel que determinó esto es lo que ustedes tienen que seguir. Entonces, les ponen las opciones. Entonces, cuando ellos son tentados, porque hasta los ángeles tienen tentaciones. La tentación hasta los ángeles la tienen. Porque muchos cayeron porque fueron tentados. Porque a veces hay personas que reprenden la tentación. La tentación nada tiene que ver con algo, no que el diablo, no. La tentación es para que usted la venza, para poder ascender y conocer la luz. Porque cuando usted vence la tiniebla, un rayo de luz más se eleva en usted espiritualmente. Entonces la persona siente atracción por el mal y atracción por el bien. Entonces, cuando la persona es seducido por esa tentación y cae, entonces ya viene algo más allá del mal que se conoce con el nombre de infratiniebla. Entonces,
¿Cuál es el origen del mal? El mal como mal no se conoce su origen. Porque el diablo tal como diablo, él no es el padre del mal, porque él no hizo el mal tampoco. Entonces, quien hizo el mal y que puso los dos caminos, esos dos caminos, fue Dios. Y por eso, decía desde un principio que la iglesia siempre tiende a endemionizar. Esto es un demonio, es demonio, 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 demonio. Pero yo creo que hay tantos hermanos que no viven en paz. Hay tantos hermanos que no tienen paz en su vida. Hermanos que vienen del mundo, entran a la iglesia, aceptan a Cristo y su vida es peor que cuando estaban en el mundo. Porque ahora que están en el camino, en la iglesia de Dios, en el camino de Cristo, entonces no duermen en paz. Los demonios toda la noche le dan una pela. Los brujos en el barrio se lo están comiendo. Las brujas le están dando pela. Los demonios se lo están comiendo. ¿Por qué? Porque tu vida va a cambiar. Tú vas a caminar en tu vida de acuerdo a lo que tú has percibido como realidad y como verdad. Entonces, si la iglesia te está vendiendo tantas mentiras y tantos engaños, así mismo tú vas a pensar y así mismo tú vas a sentir. Y así como tú piensas y así como tú sientes, vas a traer hacia ti lo que usted tiene dentro de ti. Y tu vida va a ser así mismo, así como tú piensas. Porque lo exterior es el resultado de lo interior. Y todo lo que usted ve hacia afuera, que viene de allá para acá, es según usted piensa dentro de ti mismo también. Cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de pensar y tu mundo exteriormente también cambiará. Repito la palabra, cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de pensar, transfórmala y tu mundo exterior, externo, también cambiará. Porque es la ley de atracción, que según tú piensas, según tú sientes, así mismo el mundo va a repercutir hacia ti. Entonces, si usted nada más para, demonio, diablo, demonio, diablo, demonio, diablo, ¿qué demonio? Porque veo que los evangélicos hablan más de los demonios y del diablo que Dios. Porque es la realidad. Se mueve una paja, cayó un demonio. Pasó un ratón, un demonio. Que los demonios, que los demonios, que los demonios, dándole atributo a criaturas de Dios que están haciendo su papel, que son demonios. Entonces, hay problemas, un desorden por todas partes. Es un desorden por todas partes, mis hermanos. Va a haber sorpresa en el día en que Yeshua Mashiach le tenga que venir acá a este planeta para recoger a su pueblo en el gran juicio del tribunal de la justicia divina. Allí van a haber muchas sorpresas de criaturas que ustedes creyeron que eran demonios, criaturas que ustedes creyeron que eran demonios. Allí entonces lo verán en el lado derecho, en el lado de los redimidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo su papel. Porque Dios tiene sus ángeles que están en la luz para trabajar en el mundo de la luz. Pero así como Dios hizo el mal, gracias Padre por recordarme, así como Dios hizo el mal, porque el mal lo hizo Dios, Él tiene sus ángeles que trabajan en el mundo del mal. Ojo, mis hermanos, así como Dios tiene sus ángeles que trabajan en el mundo de la luz, Dios tiene sus ángeles que están ahí para trabajar en ese mundo que es el mundo del mal. Y en ese mundo que es conocido como el mundo del mal, cuando usted es seducido por su propia concupiscencia y elige entrar al mundo del mal, entonces usted abrió un portal, usted abrió una brecha, un portal para que esas criaturas que pertenecen al mundo del mal hagan de usted, de su vida, un piñapo. Cuando me refiero a hacer de su vida un piñapo,
comérselo con yuca, como dicen dominicanos, como un filete. Se lo comieron. Todas esas diabluras que está acabando con su vida, ¿fue Dios que se le envió a usted o fue el diablo que se le envió a usted, como lo quieran entender? Todo eso es producto del mundo del mal que nosotros elegimos. Porque cuando elegimos el mundo del mal, tenemos como resultado la ley de la retribución. La ley de la retribución es que como usted siguió el mundo del mal, que el mundo del pecado, entonces el pecado te va a retribuir lo que usted ha decidido seguir y servir. Usted sirve al mal, el mal te va a retribuir todo lo que usted sigue. Si roba, te van a robar. Si mata, te van a matar espiritualmente y en todos los sentidos de la vida. Si codicias lo ajeno, te van a codiciar lo tuyo. Si cae en fornicación y adulterio, por ende, ese mundo del mal, que hay criaturas encargadas para hacer su papel ahí, van a venir y te van a volver la vida un piñapo. Porque el adulterio y la fornicación atraen un sinnúmero de cosas en tu vida desastrosas, que eso es terrible. Enfermedades, pobreza, locura, cosas fatales que usted no se imagina que van a suceder en su vida. Espíritu de pobreza, como por ejemplo, cuando la persona cae en la masturbación, que genera de por sí pobreza, porque el pecado te retribuye el gozo que tú te das. Cae en la tentación de la masturbación, porque el problema no está en la tentación, sino cuando tú caes. Cae, te va a retribuir ese gozo, gozate muy bien, pero te va a retribuir eso, ¿qué? Pobreza, maldición. Ay, mis hermanos, el adulterio que tanta destrucción causa en el mundo. Porque adulterio, porque altera algo, un orden divino. Cuando se altera ese algo divino, se llama adulterio. Y así como eso, la pereza, cuando queremos hacer algo, quiero hacerlo, por algo te dice, levántate, predica, da un mensaje. Ay, no lo voy a hacer. Levántate, ponte a ayunar, ponte a ayunar. Ay, no lo voy a hacer. La pereza. Entonces, dice, me voy a quedar acostado, me voy a levantar, no me voy a levantar, no voy a hacer nada. Está obedeciendo el lado contrario. Cuando obedece el lado contrario, entonces el lado contrario, por ley de atracción, te retribuye, por retribución, te da entonces la pobreza. ¿Qué te quiero eso decir? Que toda nuestra vida, en bendición o en maldición, ha sido producto de nuestra vida nosotros mismos. La ley de la retribución se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, o sea, un capítulo dedicado entero, especialmente hablando de la ley de la retribución. Si obedecieres todas las mismos y todos los mandatos que yo te proscribo hoy, y lo guardare poniéndolo en práctica, vendrán sobre ti todas estas grandes bendiciones. Y ahí empieza Deuteronomio a relatar el libro de Barín, conociendo la Torá de Barín. La ley de la retribución por seguir la justicia. Si practicamos la justicia, el bien, ese bien proveniente del Padre de la luz, nos va a retribuir todo lo que estamos dando, todo lo que estamos entregando. Él nos lo va a retribuir
y nuestra vida va a ser bendecida grandemente en su reino. Por ese reino no es que después que yo me muera es que yo voy a entrar al reino de Dios. Que Dios me va a bendecir en su reino, como creen muchos, después que a mí me entierren en el porvenir del Ben Olam, o en el Olam, como dicen los rabinos. Que Dios me va a retribuir en el Olam todo lo que yo aquí hago. No, Dios te lo va a retribuir aquí y ahora. Aquí y ahora te lo va a retribuir en grandes bendiciones en tu vida. Porque el cielo puede ser el infierno y el infierno puede ser el cielo para ti. Depende de nosotros mismos. Entonces, todo depende del obedecimiento, de las leyes de Dios. He puesto delante de ti dos caminos, el bien y el mal, escoge para que viva. Si elige el mal y cae producto de la tentación, que es tentado y cae entonces allá, producto de la concupiscencia, cae en el mal. Entonces, todas las criaturas que reinan en ese mundo de la tiniebla, porque Dios hizo la tiniebla, pero cuando Él hizo la tiniebla, Él creó todas las criaturas que gobiernan en el mundo de la tiniebla, y ellos serán lo que será, y ellos, los que gobiernan en el mundo de la tiniebla, los que gobiernan en el mundo del mal, son los que te van a retribuir lo que tú eliges ser en el mundo del mal. Usted elige el mal. Hay criaturas en el mundo del mal que están ahí, que ellos serán los encargados de retribuirte en tu vida lo que tú has elegido ser. No, que esto me lo mandó el diablo, no, lo jalaste y te lo tragaste tú porque es lo que tú elegiste ser. Obedeciste al mal, el mal te va a retribuir. Entonces van a enviar ciertas criaturas a tu vida para darte el veneno que tú necesitas. Pobreza, Deuteronomio 28. Por cuanto desobedecieron todos los mandatos de la misma, vendrá sobre ustedes toda clase de maldiciones. Pedirá prestado y no prestará. Vendrá sobre ustedes pestes, cáncer, tumores, cuantas cosas malignas vendrán sobre ustedes por cuanto desobedecieron a todo lo que yo le había proscrito, a todo lo que yo le había mandado a ustedes. Entonces, el mal, todas esas criaturas que gobiernan el mundo del mal, son los encargados de retribuirte lo que tú has elegido ser. Vienen esos espíritus, te traen pobreza. Vienen esos espíritus, te traen violencia, guerra. Vienen esos espíritus, te traen enfermedad. Vienen esos espíritus, te roban el carro, te roban la casa, te quitan el motor. ¿Por qué? Porque en nuestra parte espiritual fue lo que nosotros elegimos ser. Si elige el camino del bien, Dios tiene sus ángeles ahí para retribuirte y mandarlo para retribuirte todo lo que usted ha elegido seguir en el camino del bien. Elige el camino del bien. Dios te va a mandar sus ángeles del amor. Imparte amor. Dios te va a mandar sus ángeles de amor para que inunden amor en tu hogar. Imparte ayuda a la familia. En vez de destruir un matrimonio, ayudarlo, aportar para edificar un matrimonio. Por ende, Dios va a mandar a su ángel Gabriel, que es el ángel encargado de la vida, para retribuirte lo mismo que tú estás dando. Tendrás riquezas, tendrás cosas bonitas, un buen hogar,
el Padre Dios te va a bendecir grandemente y te va a mandar esa bendición a través del ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarte a destruir los hogares, está construyendo hogares, tu hogar será feliz. Si da muerte, si destruye los hogares con muerte, Dios va a enviar ángeles de muerte, de destrucción, para que te maten también en todos los sentidos de la vida. Todo es dependiendo de nosotros mismos, mis hermanos. Y esos son los misterios de la vida, en el cual en el día del juicio, muchos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Porque toda nuestra causa de nuestro problema, de nuestro sufrimiento, muchos se lo echamos a Dios. Y que Dios es el culpable. Pero muchos solo también echamos al mal, que el mal es el culpable de nuestra vida. Hay un demonio terrible, que es el demonio de la justificación. Y el demonio de la justificación es el primer demonio, uno que aparece cuando la humanidad es tentada, y entonces por la tentación cae en la práctica del mal. Entonces apareció el demonio de la justificación. No porque la mujer que medite, la serpiente que tú hiciste, la justificación. Ese fue el problema de Saúl, la justificación. Pero aparecía un hombre que a pesar de que cometía errores, reconocía sus errores y pedía perdón delante de Dios. Ese era el rey David. Y decía, perdóname. Y dice la Biblia que no hubo un corazón conforme al corazón de Dios, como David. No porque él no haya cometido errores, sino porque él no lo justificaba, sino que él pedía perdón y lloraba y hacía silicio pidiendo perdón por todo lo que él había hecho. Y así mismo digo en esta hora para concluir la palabra del gran maestro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Yo tenía una lectura que quería leer acá, que es la experiencia, una gran experiencia que tiene Abraham cuando se le revela la caída de la humanidad. Y Abraham quería conocer el pasado. Abraham, el patriarca, fue sumergido en el octavo cielo, porque él lo llevaron, cuando él lo sacaron de su cuerpo, Abraham, él lo fueron llevando de dimensiones sin dimensiones, llegó al sexto cielo, séptimo cielo, octavo cielo. En el octavo cielo, cuando Abraham estaba en el octavo cielo, se le revela. Allí, él le pidió al ángel, vamos, lo escribí aquí. Él le pidió al ángel Yahoel, se llama ese ángel, que está al servicio del arcángel, está al servicio de Miguel. Yahoel trabaja conjuntamente. Él fue quien vino a buscar a Abraham para en ese momento sumergirlo en el octavo cielo. Abraham le pidió al arcángel Yahoel, que habita en el séptimo cielo, que le presentara la caída de la humanidad y cómo cayeron Adán y Eva, y le pide que le muestre quién fue el ángel que sedujo la caída de la humanidad allí. Y se le presentó a Abraham tal y tal como sucedió. Y cuando se le presentó ese ángel a Abraham allí, Abraham sintió como un impacto en su alma, porque ese ángel que sedujo a la humanidad allí en la caída, en la tentación, ese ángel pertenece y corresponde al mundo del mal. Pero el misterio más grande que hay allí es que ese ángel lo tiene Dios cumpliendo un papel importante en la humanidad. Pero antes de Abraham presentársele ese ángel allí,
de presentársele. Eh, Antes de eso, Abraham tiene una discusión con ese ángel. Y el arcángel el arcángel Yahuel le dice, no entre en discusión con ese ángel, no entre en discusión con él. Porque si tú te dejas llevar por las palabras de ese ángel, como que dice, puede caer, ignora lo que él te dice. Y 3 veces el ángel Yahuel le dice a Abraham que rehúse entrar en conversación con ese ángel. Y Abraham rehúsa la conversación con ese ángel. Que la iglesia y la humanidad lo tiene como un ángel caído y como aquel que es lo más infernal que existe en el mundo y le da todo lo calificativo infernal que puedan haber existido. No voy a decir el nombre de ese ángel, ahora mismo no lo voy a decir, porque ahí mismo algo me dijo dentro de mí, no lo diga, no lo diga. Y si algo que llegó me dijo, no lo diga, no lo voy a decir. Porque mi padre sabe, quizá por qué me dice que no lo diga. O quizá ve que el pueblo no está preparado para asimilar esto que quiero decir. Porque aquel ser que Abraham había tenido unos contronazos antes de ser sumergido en el 7º cielo. Entonces, más tarde, cuando él es llevado al 8º cielo, que él pide que se le muestre la caída de la humanidad, se da la sorpresa de que el ángel que el cual él tuvo el tronconazo de guerra, que tuvo cuerpo a cuerpo, casi, fue aquel que se le presentó en la caída de la humanidad. Pero asimismo Abraham pide que se le muestre el futuro en el reino venidero. Y cuando a Abraham se le muestra el futuro en el reino venidero, entonces allí Abraham se queda impactado porque allí entonces él observa que el ángel con el cual él había tenido el tronconazo, el ángel que él había tenido el choque, ese ángel que él había visto allá en el Edén, que la humanidad cayó en la tentación, ese ángel, él lo vio en la mano derecha de los redimidos en el reino venidero. No voy a decir quién es, ni voy a decir su nombre, porque mi padre me dijo, sentí esa voz que me dijo, no lo diga quién es, no lo diga quién es. Pero dejemos de estar reprendiendo todo lo que uno desconoce. Debemos aprender cada día a someternos a los mandatos divinos de Dios, a enfrentar toda tentación que a nosotros nos llegue. Dejar de ser inducido por lo que a mí me conviene, por mi propia concupiscencia personal, lo que a mí me conviene. Y elegir por amor a la justicia, mirar el bien para los demás, el bien para mí y para los demás, y velar por los demás. Un amor que no tenga un deseo personal en lo que a mí me conviene y lo que yo quiero, sino lo que sea bien para mí, lo que sea bien para mí, lo que sea bien para los demás. Lo que veo, lo que Dios quiere que sea de bien en mi alma y que no sea para destrucción para los demás. Entonces debemos guiarnos a través de eso, porque hay cosas que están llegando a nuestra vida, porque nosotros mismos somos los creadores, nosotros mismos somos los que hemos abierto portales hacia ese mundo de mal hacia nosotros. Y el mundo del mal nos va a retribuir lo que nosotros mismos hemos querido ser internamente. El mundo del bien nos va a retribuir lo que nosotros elegimos ser. Ese mundo nos va a retribuir. O sea que todas las causas de nuestra vida, por más sencillas que aparezcan, es el resultado de nuestro estado interior. Lo exterior es el resultado de nuestra vida interior. Queremos que
tener grandes bendiciones en la vida, en el reino del Padre, será aquí y ahora. Tu Padre te la va a dar, va a ser bendecido grandemente. Seguirá en su presencia y vivirá en su presencia. Porque cuando seguimos el mundo del mal por retribución, ya estamos sumergidos en los mundos infiernos, estando en el mundo físico. Personas que vivimos en el mundo del mal, practicando el mal, ya estamos viviendo en lo infierno y estamos viviendo en el infierno porque estamos espiritualmente, internamente, viviendo en el infierno. Entonces, si queremos vivir en el reino de Dios internamente, vivremos con el reino de Dios. Vivir en un centro de gravedad permanente en presencia del Padre, porque tenemos doble centro de gravedad. Hoy hago el mal, mañana un poquito del bien. Hoy me alabo a sí mismo, mientras mañana elijo la otra parte. Entonces, debemos aprender a gravitar en un solo centro de gravedad en presencia del Padre, porque tenemos un doble centro de gravedad, porque somos egoicos en un 97%, somos egoicos, y todo lo que hacemos y todo lo que deseamos es conforme a los deseos del ego. Religiosamente, científicamente, filosóficamente, en todos los sentidos de la vida, elegimos ser lo que le conviene al ego, porque el ego busca todo lo que quiere y quiere alimentarse cada día más. Entonces, debemos aprender a elegir el mundo de la luz para que ese ego interno se vaya disminuyendo y la esencia que ya se atrapada en una jaula espiritual empieza entonces a liberarse, empieza entonces a libertarse del ego. Y cuando nosotros vamos renunciando a ese mundo del mal, entonces empieza a brillar más la luz, y empiezan entonces a florecer los frutos del Espíritu de Dios, y empiezan en nosotros a florecer los dones espirituales, empiezan entonces a despertarse en nosotros los sentidos espirituales que están en nuestra anatomía espiritual, empiezan a despertarse dentro de nosotros mismos. Es así, mis hermanos. Hasta aquí Dios me ha acompañado en esta parte. Iba a leer unos párrafos ahí de estos testamentos antiguos de miles de años, muy sagrados, pero lo vamos a dejar para otra parte porque hay que dejar pan para mayo también. Así que les deseo, mis hermanos, shalom para todos. Y aprendamos, como dice la palabra, estudiarlo todo y retener lo bueno. Porque resulta que muchas veces lo que la religión nos pinta como bueno no resulta agradable. Muchas veces lo que nos pintan a nosotros como malo resulta ser bueno. Estudiarlo todo y retener lo bueno, les recomiendo, mis hermanos. No se detengan solamente a estudiar en una Biblia. Léanlas todas con una mente abierta a lo nuevo, una mente abierta a lo desconocido, porque nosotros, como un pueblo de religión, como religión, también nos han dado a beber mucho veneno, porque la religión ha puesto mucho la mano en las escrituras. Entonces debemos aprender a leer las escrituras con una mente abierta. Y cuando la estudiamos con la mente abierta, que Dios te revele lo que hay allí. Porque las escrituras han sido muy manoseadas por las tinieblas. Y cuando leemos la escritura a través de la luz del Espíritu, no lo que me hayan enseñado, porque si estudio la Biblia pensando en lo que a mí me han enseñado, no voy a conocer. Una mente abierta a lo desconocido, para que cada tinta, cada palabra que hay allí, te revele los secretos que hay en ella. Ese es mi consejo para cada hermano. Le deseo shalom para todos. Y mi número de WhatsApp, algunos que me llamen para una pregunta relacionada con el tema, cualquier cosa, una oración, estamos para servirle. Si es de afuera, con el +1 829-337-7971.
829-337-7971. Shalom para todos. Y le hago un llamado a todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, que entiendan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en nuestro Señor y Salvador, Redentor, amigo y hermano, Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos y shalom.